El sol de la mañana se filtraba a través de las hojas doradas de un añoso árbol jingo, proyectando sombras danzantes sobre el patio silencioso del templo Qingyun. No era un lugar ostentoso, más bien un remanso de paz enclavado en las afueras de la bulliciosa ciudad de Tianjai. El aire olía a incienso y a tierra húmeda, una fragancia que hablaba de serenidad y olvido del mundanal ruido. En este rincón apartado, un joven taoísta llamado Tran Lam barría lentamente las hojas caídas con una escoba de bambú. Vestía una sencilla túnica de color índigo, su cabello negro recogido en un moño pulcro con una simple vara de madera. Su rostro era notablemente común, de esos que se pierden fácilmente en una multitud, pero sus ojos, profundos y oscuros como un pozo sin fondo, albergaban una sabiduría y una calma que trascendían su aparente juventud. Nadie en el pequeño templo, ni siquiera el anciano abad que lo había acogido hacía unos meses, sospechaba que bajo esa apariencia humilde se ocultaba Lan Tieu, el emperador celestial, soberano de los 9 cielos, quien había descendido al reino mortal en una misión de vital importancia: encontrar el Tan Long Gok, el jade del dragón divino, un artefacto de poder inconmensurable cuya pérdida amenazaba con desestabilizar el equilibrio de los 3 reinos. Sus movimientos al barrer eran fluidos, económicos, cada gesto imbuido de una gracia natural que contradecía la mundaneidad de la tarea. Para Lan Tieu, esta vida sencilla era una forma de meditación, una manera de observar el flujo de la energía terrenal y buscar pistas sobre el paradero del artefacto. Había elegido la identidad de Tran Lam, un huérfano criado en las montañas, para evitar atraer atención innecesaria. La paz de la mañana fue abruptamente interrumpida por el rugido de motores. Una caravana de 3 lujosos sedanes negros, con los cristales tintados, se detuvo bruscamente frente a la desgastada puerta de madera del templo. De los vehículos descendieron varios hombres corpulentos con trajes oscuros y gafas de sol, sus posturas tensas y vigilantes delatando su profesión de guardaespaldas. Irradiaban un aura de peligro y eficiencia que contrastaba violentamente con la atmósfera serena del templo. Tran Lam detuvo su barrido, sus ojos observando la escena sin aparente sorpresa, aunque una leve ondulación perturbó la calma de su océano interior. Sabía que tarde o temprano, el mundo exterior irrumpiría en su santuario temporal. La puerta trasera del sedán central se abrió y de él emergió una figura femenina. Era alta y esbelta, vestida con un traje sastre de color crema que gritaba elegancia y poder adquisitivo. Su cabello, de un negro azabache brillante, estaba recogido en una coleta alta que dejaba al descubierto un cuello grácil y unos pendientes de diamantes que centelleaban con la luz del sol. Su rostro era de una belleza fría y altiva, con pómulos marcados, labios carnosos pintados de un rojo intenso y unos ojos almendrados que evaluaban su entorno con una mezcla de impaciencia y determinación. Era Bach Ailin, la heredera del grupo Bach Ti, uno de los conglomerados empresariales más poderosos de la ciudad. Con un gesto imperioso de su mano enguantada, indicó a sus guardaespaldas que se mantuvieran al margen y avanzó con paso firme hacia el interior del templo. Sus tacones, resonando sobre las baldosas de piedra. Su mirada se posó en Tran Lam, el único ocupante visible del patio. Lo escrutó de arriba abajo con una expresión que no disimulaba su escepticismo. «¿Eres Tran Lam, el taoísta de este templo?», preguntó, su voz clara y con un timbre autoritario, acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida. Tran Lam asintió levemente, dejando la escoba apoyada contra el tronco del ginkgo. «Lo soy. ¿En qué puedo ayudar a la señorita?». Su voz era tranquila, sin inflexiones, como la superficie de un lago en calma. Ailin arqueó una ceja ante la falta de deferencia. Estaba acostumbrada a que la gente se encogiera o se apresurara a complacerla.
Este joven taoísta, con su aire despreocupado, era una anomalía. Sacó de su bolso de diseño un sobre grueso y se lo tendió. He venido a ofrecerte un trato, o más bien, a informarte de una necesidad mutua, declaró sin preámbulos. Necesito un marido, y tú necesitas, bueno, estoy segura de que algo necesitarás. Tran Lam no tomó el sobre. Sus ojos se mantuvieron fijos en los de ella. ¿Un marido?, repitió, una leve sombra de diversión cruzando su mirada. ¿Y por qué supones que un humilde taoísta como yo sería adecuado para tal papel, especialmente para alguien de tu posición? Precisamente por eso, replicó Aileen, su impaciencia comenzando a aflorar. Porque eres humilde, desconocido y, supongo, no demasiado ambicioso. Necesito un matrimonio de conveniencia, un contrato. Mi familia insiste en que me case para asegurar una alianza comercial con los Lam Jia, pero su candidato es un imbécil mujeriego al que no pienso tolerar. Un matrimonio contigo, un hombre sin conexiones ni pretensiones, me proporcionará la tapadera perfecta. Será un acuerdo temporal, con compensación generosa, por supuesto. Abrió el sobre y extrajo un fajo de documentos. Este es el contrato. Establece claramente los términos: 1 año de duración. Apariciones públicas conjuntas cuando sea necesario. Sin intimidad y una suma considerable para ti al finalizar el acuerdo. Suficiente para que vivas cómodamente el resto de tu vida o reconstruyas este templo 10 veces si así lo deseas. Su tono era el de alguien que no esperaba una negativa. Lan Tieu, en su interior, sopesó la propuesta. Era absurda, ciertamente, un emperador celestial en un matrimonio por contrato con una mortal. Sin embargo, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Su búsqueda del Tan Long Gok requería discreción, pero también acceso a ciertos círculos y recursos que su actual identidad de taoísta ermitaño le negaba. El grupo Bhakti era influyente, con tentáculos en muchos sectores de la ciudad, incluyendo el comercio de antigüedades y reliquias, donde podrían surgir pistas sobre el artefacto. Ser el marido de la heredera, aunque fuera de nombre, podría proporcionarle una tapadera insospechada y una libertad de movimiento que de otro modo sería difícil de conseguir. Además, la arrogancia de Aileen le aseguraba que ella no se entrometería demasiado en sus asuntos personales, considerándolo insignificante. ¿Y qué te hace pensar que aceptaré?, preguntó Tran Lam, su voz aún impasible, queriendo sondear la determinación de la joven. Aileen soltó una risa breve y carente de humor. Porque no tienes muchas opciones mejores. ¿Verdad? Este templo se cae a pedazos. El anciano abad apenas puede mantenerse. El dinero que ofrezco es más de lo que verás en varias vidas. Además, seamos honestos. ¿Quién se negaría a casarse conmigo? Aunque sea en papel, había una arrogancia innegable en sus palabras, pero también un atisbo de desesperación. Claramente, la presión familiar era intensa. Tran Lam permaneció en silencio por un momento, su mirada perdida en la distancia, como si contemplara vastos paisajes invisibles para ella. Luego, sus ojos volvieron a enfocarse en Aileen. «El dinero no me interesa de la forma que crees», dijo suavemente. «Pero la idea de ayudar a alguien a evitar un destino no deseado tiene cierto atractivo kármico». Aileen parpadeó, sorprendida por la respuesta. No era lo que esperaba. «¿Entonces aceptas?», preguntó, una nota de incertidumbre colándose en su voz por primera vez. «Hay condiciones», replicó Tran Lam. «Primero, mi vida en el templo. Mis prácticas espirituales no deben ser perturbadas más de lo estrictamente necesario. Segundo, el acuerdo debe ser absolutamente discreto en su naturaleza contractual. Para el mundo, seremos un matrimonio genuino, aunque peculiar. Tercero», hizo una pausa.
sus ojos brillando con una luz extraña. Respeto mutuo, aunque sea un acuerdo. Espero ser tratado con la cortesía debida a un ser humano, no como un peón. Aileen lo miró fijamente. Este taoísta era más complejo de lo que había supuesto. No era el simplón que había imaginado, pero sus condiciones eran razonables, incluso nobles en cierto modo, y ella estaba desesperada. «De acuerdo», concedió. «Tus condiciones son aceptables. Firma el contrato. Nos casaremos en 3 días. Una ceremonia civil discreta. Te mudarás a la mansión Bach. Prepara tus cosas». Tran Lam tomó el contrato y lo leyó rápidamente. Sus ojos, capaces de descifrar escrituras celestiales antiguas en segundos, absorbieron los términos legales con facilidad. Eran tal como ella había dicho. Tomó la pluma que ella le ofrecía y, con una caligrafía elegante e inesperada, firmó su nombre, Tran Lam. Mientras firmaba, Aileen sintió una extraña opresión en el pecho, como si una presencia invisible y poderosa la estuviera observando. Miró a su alrededor, a los guardaespaldas que esperaban fuera de la puerta, al tranquilo patio del templo, pero no vio nada fuera de lo común. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a los nervios. «Bien», dijo Aileen, recogiendo su copia del contrato, su tono volviendo a ser eficiente. «Mi asistente se pondrá en contacto contigo mañana con los detalles. No me decepciones, Tran Lam». Con una última mirada evaluadora, se dio la vuelta y salió del templo con la misma prisa con la que había entrado. Los motores volvieron a rugir y la caravana desapareció, dejando tras de sí solo el eco de su partida y una nube de polvo. Tran Lam permaneció inmóvil durante varios minutos, el contrato en su mano. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. La rueda del destino había girado de una forma inesperada. Este matrimonio era una farsa, sí, pero también una oportunidad. El Tan Long Ngok lo había eludido durante meses. Quizás este desvío profano lo acercaría a su sagrado objetivo. El anciano abad, que había observado la escena desde la penumbra del salón principal del templo, se acercó cojeando. «¿Estás seguro de esto, hijo mío?», preguntó con voz temblorosa, sus ojos nublados por las cataratas pero aún sabios. «Esa mujer pertenece a un mundo muy diferente al nuestro, un mundo de tiburones». Tran Lam se giró hacia el abad y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, venerable maestro. A veces, para encontrar un tesoro celestial, uno debe sumergirse en las aguas más turbulentas del reino mortal». Además, añadió, sus ojos brillando con una luz insondable, incluso los tiburones pueden ser domesticados, o al menos redirigidos. Miró el contrato una vez más. Bach Aileen creía haber encontrado un peón dócil. Poco sabía ella que había invitado a su casa a un dragón disfrazado de oveja, un ser cuya verdadera naturaleza y poder escapaban a su más febril imaginación. La búsqueda del Tan Long Ngok estaba a punto de tomar un giro mucho más interesante. Y quizás, solo quizás, esta joven arrogante y su mundo materialista le enseñarían algo nuevo al antiguo emperador celestial sobre los caprichosos caminos del corazón humano. La ciudad de Tianhai, con sus luces de neón y sus secretos ocultos, se extendía ante él, prometiendo tanto peligros como oportunidades. Su nueva vida como marido por contrato estaba a punto de comenzar. La mansión de la familia Bach era un monumento a la opulencia. Se alzaba imponente sobre una colina que dominaba una parte exclusiva de la ciudad de Tianhai, con jardines meticulosamente cuidados que se extendían como una alfombra esmeralda y muros altos que garantizaban la privacidad de sus acaudalados ocupantes. Tran Lam llegó con una única bolsa de lona que contenía sus pocas pertenencias
un par de túnicas de repuesto, algunos textos taoístas antiguos y un juego de agujas de acupuntura de plata que brillaban con una luz tenue y misteriosa. Su sencillez era casi insultante en medio de tanto lujo. Un mayordomo de rostro impasible, el señor Truong, lo condujo a través de salones adornados con obras de arte costosas, muebles de diseñador y el brillo frío del mármol pulido. Aileen lo esperaba en el gran salón, de pie junto a una ventana panorámica que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. Llevaba un vestido de seda de color zafiro que realzaba su figura y su habitual aire de mando. «Bienvenido a tu nueva residencia, Tran Lam», dijo con un deje de sarcasmo que no pasó desapercibido para el emperador celestial. «Tu habitación está en el ala este. Es espaciosa. Tendrás tu privacidad y yo la mía. Para el personal y mi familia, eres mi marido. Espero que actúes como tal en público. En privado, cuanto menos nos crucemos, mejor». Tran Lam asintió con la misma calma imperturbable que había mostrado en el templo. «Entendido, señorita Bach, o debería decir Aileen». Una casi invisible sonrisa se dibujó en sus labios al ver la leve contracción en la mandíbula de ella. «Señorita Bach está bien cuando estemos solos», replicó ella con frialdad. «En público, Aileen es aceptable». La convivencia forzada comenzó con una torpeza palpable. Las comidas eran generalmente silenciosas, salvo por el tintineo de la costosa cubertería. Aileen se sumergía en su trabajo, revisando informes en su tableta o atendiendo llamadas urgentes. Tran Lam, por su parte, comía con una lentitud y una apreciación que a ella le parecían exasperantes, como si cada grano de arroz fuera un universo por descubrir. Pasaba gran parte de su tiempo en la vasta biblioteca de la mansión, devorando libros sobre historia local, geografía y, especialmente, folclore y leyendas antiguas, buscando cualquier mención, por velada que fuera, del Tan Long Ngok. También dedicaba horas a la meditación en el jardín trasero, cerca de un pequeño estanque de lotos, una práctica que el personal de servicio observaba con una mezcla de curiosidad y extrañeza. Aileen, a pesar de su determinación de ignorarlo, se encontraba observándolo más de lo que le gustaría admitir. Había algo en su serenidad que la descolocaba. Esperaba que fuera torpe, servil o quizás secretamente codicioso. En cambio, Tran Lam se movía por la mansión con una gracia natural, como si perteneciera allí tanto como las antiguas vasijas Ming que adornaban los pasillos. Su inteligencia era evidente en las raras ocasiones en que ella se dignaba a dirigirle la palabra sobre algo más que los detalles de su farsa. Hacía preguntas perspicaces, ofrecía observaciones que eran sorprendentemente agudas. Un día, Aileen estaba particularmente estresada por una negociación hostil con la corporación Kim Long, un rival empresarial conocido por sus tácticas agresivas. El presidente de Kim Long, un hombre llamado Hoang Kim, era un individuo despiadado que parecía decidido a sabotear un importante proyecto de desarrollo del grupo Bach T. Ella estaba en su despacho, con la cabeza entre las manos, revisando documentos legales que parecían un laberinto sin salida, cuando Tran Lam entró con una taza de té. «Pareces preocupada», dijo él, su voz suave. Dejó el té de crisantemo, cuyo aroma llenó la habitación, sobre su escritorio. «No es de tu incumbencia», espetó ella, más por costumbre que por convicción. Estaba agotada y frustrada. Tran Lam no se inmutó. «La corporación Kim Long», dijo simplemente, mirando un diagrama del proyecto sobre la mesa. «Su emblema es un dragón dorado que devora una perla. Ambiciosos, pero con un punto ciego». Aileen levantó la cabeza, sorprendida. «¿Cómo sabes de Kim Long?» «He leído los periódicos financieros en la biblioteca.
y he observado los flujos de energía de esta casa. Hay una tensión particular que emana de tus aposentos cuando te enfocas en este proyecto, explicó él con naturalidad, como si hablar de flujos de energía fuera la cosa más normal del mundo. Ella lo miró con escepticismo, pero una parte de ella sintió curiosidad. Un punto ciego. Hwang Kim es conocido por su agresividad frontal, continuó Tran Lam, sus dedos trazando una línea invisible sobre el plano. Pero su infraestructura interna es vulnerable. Depende demasiado de unos pocos individuos clave en su cadena de mando. Si uno de esos pilares se tambaleara, toda la estructura se resentiría. Busca al ingeniero jefe de su proyecto de expansión portuaria, un tal Lee Kwok Fong. Según los informes públicos, ha estado trabajando horas excesivas bajo una presión inmensa. Un hombre bajo tal tensión es propenso a cometer errores o a buscar alivio. Aileen lo miró fijamente. La información era específica, inquietantemente precisa. ¿Cómo podía este simple taoísta, que pasaba sus días barriendo hojas y leyendo libros antiguos, tener tal comprensión de las tácticas empresariales y conocer nombres específicos dentro de la estructura de su rival? ¿Y cómo sugieres que use esa información, si es que es cierta?, preguntó ella, su tono ahora más inquisitivo que hostil. La presión puede ser una herramienta de doble filo, respondió Tran Lam enigmáticamente. A veces, un susurro en el oído adecuado, una oferta oportuna de apoyo, puede cambiar el curso de los acontecimientos más que un ataque frontal. El agua desgasta la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Antes de que Aileen pudiera interrogarlo más, él hizo una leve reverencia y se retiró, dejándola con sus pensamientos y una taza de té humeante, aunque inicialmente descartó sus palabras como divagaciones místicas. La idea se quedó con ella, movió algunos hilos, hizo que sus investigadores indagaran discretamente sobre Lee Kwok Fong. Descubrieron que, efectivamente, el ingeniero estaba al borde del colapso, descontento con el trato recibido por parte de Hwang Kim y abrumado por plazos imposibles. Una oferta discreta y ventajosa del grupo Batch T, no para sabotear, sino para unirse a ellos en un proyecto diferente con mejores condiciones. Fue suficiente. Lee Kwok Fong renunció a Kim Long, llevándose consigo conocimientos cruciales y retrasando significativamente el proyecto de expansión portuaria de Hwang Kim. La amenaza inmediata al proyecto de Batch T disminuyó considerablemente. Aileen estaba atónita. Tran Lam no solo había identificado una vulnerabilidad, sino que había predicho sutilmente un curso de acción que resultó ser increíblemente efectivo. No lo había hecho directamente, pero sus palabras la habían guiado. Cuando lo vio esa noche en la cena, él simplemente comía su arroz con su habitual calma, como si nada hubiera pasado. «Lo del ingeniero Lee», comenzó ella, pero no supo cómo continuar. Tran Lam levantó la vista de su cuenco. «El té de crisantemo es bueno para la claridad mental», dijo, como si esa fuera toda la explicación necesaria. La sospecha de Aileen creció. Este hombre no era un simple taoísta. Su serenidad no era pasividad, sino una profunda reserva de algo que no podía identificar. Sus conocimientos eran demasiado amplios, su percepción demasiado aguda. Empezó a prestar más atención a sus hábitos, a los libros que leía, no solo textos religiosos, sino también volúmenes sobre física cuántica, historia del arte antiguo, e incluso tratados de estrategia militar. Intentó investigarlo discretamente, pero su pasado era un callejón sin salida, un huérfano, pocos registros, como si hubiera aparecido de la nada. Mientras tanto, Tran Lam continuaba su propia búsqueda. La biblioteca de Baek Jia era un tesoro, pero no contenía referencias directas al Tan Long Ngok. Sin embargo,
encontró menciones a sociedades secretas antiguas en Tianhai que coleccionaban artefactos místicos. Una de ellas, la secta de la serpiente oculta. Parecía haber estado activa hasta hace unas pocas décadas. Quizás sus descendientes o sus archivos aún existían. Necesitaba una forma de acceder a ese submundo de coleccionistas y eruditos de lo arcano. Un mundo que normalmente estaría cerrado para un simple taoísta o incluso para la heredera de un conglomerado empresarial. Un incidente más cimentó las crecientes sospechas de Aileen. Una noche, un fallo en el sistema de seguridad de la mansión activó todas las alarmas. Los guardaespaldas corrieron por los pasillos. Aileen se despertó sobresaltada. El señor Truong informó que parecía haber sido una falsa alarma, probablemente causada por una subida de tensión, pero a la mañana siguiente, uno de los jardineros encontró a un intruso inconsciente, atado con una habilidad sorprendente usando su propio cinturón, cerca del muro oeste, una zona que supuestamente no tenía fallos en los sensores. El hombre llevaba herramientas de ladrón y un dispositivo electrónico diseñado para desactivar sistemas de seguridad. No recordaba nada de cómo había sido reducido. Aileen interrogó al jefe de seguridad, quien estaba desconcertado. Ninguna cámara había captado nada inusual, salvo una sombra fugaz que atribuyeron a un animal. Pero ella recordó algo. La habitación de Tran Lam estaba en el ala este, pero el estanque de lotos donde a veces meditaba hasta tarde estaba cerca del muro oeste. Cuando le preguntó discretamente a Tran Lam si había oído algo, él simplemente respondió que había estado meditando profundamente y que, a veces, la mayor seguridad reside en la quietud interior que disuade la perturbación externa. La respuesta era tan críptica como inútil, pero los ojos de Aileen se entrecerraron. La forma en que el intruso había sido neutralizado no era obra de un guardia de seguridad ordinario. Era demasiado precisa, demasiado eficiente, casi elegante. Y la calma de Tran Lam ante la situación era, una vez más, desconcertante. Él no era quien decía ser. La pregunta era, ¿quién era realmente? ¿Y qué quería? Su marido por contrato se estaba convirtiendo en un enigma cada vez más profundo y, extrañamente, cada vez más intrigante. La fachada de indiferencia de Aileen comenzaba a resquebrajarse, reemplazada por una mezcla de aprensión y una fascinación que no quería reconocer. Las investigaciones de Tran Lam sobre la secta de la serpiente oculta lo llevaron por caminos cada vez más oscuros de la historia de Tianhai. Descubrió que la secta, aunque disuelta oficialmente, había dejado un legado de conocimientos arcanos y, lo que era más preocupante, algunos de sus antiguos miembros o sus descendientes se habían agrupado bajo una nueva y mucho más siniestra organización, la Hak Long Hoi, la Sociedad del Dragón Negro. A diferencia de la antigua secta, que se centraba en la erudición y la recolección, la Hak Long Hoi era conocida en los bajos fondos por su crueldad, su implicación en el contrabando de artefactos raros y su uso de prácticas de cultivo heterodoxas y peligrosas. Lo que más alarmó a Lan Tieu fue la creciente evidencia de que la Hak Long Hoi también estaba tras la pista del Tan Long Gok. Sentía sus perturbadoras emanaciones de energía, como manchas oscuras en el tejido espiritual de la ciudad. Sus métodos eran brutales extorsión, secuestros de coleccionistas menores y anticuarios, y rumores de rituales oscuros para potenciar su búsqueda. La ciudad, en su superficie brillante y moderna, ocultaba un submundo de ambición y poder arcano que bullía peligrosamente cerca. Las actividades de la Hak Long Hoi comenzaron a tener repercusiones indirectas en el mundo de los negocios de Aileen. Varios proveedores de materias primas para el grupo Bac Thi sufrieron accidentes o desapariciones repentinas, causando retrasos y problemas en la cadena de suministro. Un pequeño museo local, al que el grupo Bac Thi
patrocinaba como parte de sus obras de caridad. Fue saqueado, y varias reliquias, aunque no de gran valor monetario, pero sí de importancia histórica, fueron robadas. Aileen lo atribuyó a la creciente anarquía en ciertos distritos, sin conectar los puntos con la presencia invisible que Tran Lam sentía con tanta claridad. Él, por su parte, intensificó su vigilancia. Usando sus sentidos espirituales, podía rastrear los flujos de energía negativa que la Hak Long Hoi dejaba a su paso. Notó que sus actividades se estaban concentrando cada vez más cerca de los intereses de la familia Bach. ¿Era una coincidencia o habían detectado algo? Quizás la propia Aileen, con su linaje y la fortuna de su familia, era vista como una posible poseedora de pistas o incluso del artefacto mismo, especialmente si algún antepasado suyo hubiera tenido relación con la secta de la serpiente oculta. La confrontación directa llegó una tarde lluviosa. Aileen había asistido a una subasta benéfica de arte, un evento social de alto perfil. Tran Lam, en su papel de marido, la acompañaba. Llevaba un traje oscuro que, para sorpresa de Aileen, le sentaba impecablemente, aunque su aire seguía siendo el de un erudito tranquilo más que el de un hombre de mundo. Durante el evento, Tran Lam permaneció en un segundo plano, observando a la multitud. Sus sentidos agudizados, notó a varios individuos con auras oscuras y miradas rapaces que no encajaban con el ambiente filantrópico. Eran miembros de la Hak Long Hoi. Sin duda, cuando la velada concluyó y salían del edificio, la lluvia arreciaba. Mientras esperaban que el chófer trajera el coche, un grupo de hombres vestidos con impermeables negros surgió de las sombras de un callejón cercano. Se movían con una rapidez y una coordinación que hablaban de entrenamiento. Dos de los guardaespaldas de Aileen reaccionaron al instante, interponiéndose, pero fueron reducidos con una eficacia brutal, cayendo al suelo con gemidos ahogados. Estaba claro que estos no eran matones comunes. Poseían una fuerza y habilidad superiores. Aileen ahogó un grito, retrocediendo instintivamente. El pánico helado la atenazó. Los hombres restantes se abalanzaron hacia ella. En ese instante, Tran Lam se movió. Lo hizo con una velocidad que desafiaba la percepción humana. Un momento estaba de pie junto a Aileen. Al siguiente era un borrón interpuesto entre ella y los atacantes. Su semblante tranquilo había desaparecido, reemplazado por una frialdad glacial, sus ojos brillando con una luz dorada apenas perceptible en la penumbra. Uno de los asaltantes lanzó un puñetazo imbuido de una fuerza oscura, capaz de romper huesos. Tran Lam no lo esquivó, simplemente levantó una mano. El puño impactó contra su palma con un sonido sordo, pero fue el atacante quien retrocedió aullando de dolor, su muñeca torcida en un ángulo imposible. Antes de que los otros pudieran reaccionar, Tran Lam se deslizó entre ellos como el viento. Sus movimientos eran precisos, devastadores. No eran las florituras de un artista marcial de cine, sino golpes concisos y letales, dirigidos a puntos vitales. Un golpe de canto de mano a la garganta, un codazo a las costillas, una presión con dos dedos en un centro nervioso. Cada contacto producía un resultado inmediato y incapacitante. Uno de los hombres, más corpulento y aparentemente el líder del grupo, sacó una daga con una hoja oscura que parecía absorber la luz. Se lanzó hacia Tran Lam con un grito gutural, la daga buscando el corazón de Aileen, quien estaba paralizada de terror detrás de su marido. Tran Lam no tuvo tiempo para la sutileza. Con un movimiento fluido, agarró la muñeca del atacante, deteniendo la daga a centímetros del pecho de Aileen. El hombre intentó liberarse, pero la mano de Tran Lam era como un aro de acero. Entonces, una pálida luz dorada emanó de la mano de Tran Lam, envolviendo el brazo del atacante. El hombre gritó, un sonido inhumano, mientras el metal de la daga comenzaba a calentarse al rojo vivo.
obligándolo a soltarla con un cloqueo. La energía recorrió su brazo y cayó al suelo convulsionando, humo saliendo de sus ropas. Los pocos atacantes que quedaban en pie observaron la escena con horror. Su compañero caído, la daga derritiéndose en el pavimento mojado, y la figura de Tran Lam, erguido y sereno, pero irradiando un poder aterrador. Se miraron unos a otros y, sin necesidad de palabras, se dieron la vuelta y huyeron, desapareciendo en la oscuridad y la lluvia tan rápido como habían aparecido. Todo había ocurrido en menos de 1 minuto. El silencio regresó, roto solo por el sonido de la lluvia y los gemidos de los hombres caídos. Aileen temblaba incontrolablemente, apoyada contra la pared, sus ojos fijos en Tran Lam, la imagen de la luz dorada, del poder imposible que acababa de presenciar, estaba grabada en su mente. Tran Lam se acercó a ella. La intensidad en sus ojos se había desvanecido, volviendo a su calma habitual, aunque su respiración era ligeramente más rápida. ¿Estás herida?, preguntó, su voz suave, casi un susurro. Aileen negó con la cabeza, incapaz de hablar. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de ver. Este hombre, el taoísta callado y aparentemente inofensivo que había despreciado en silencio, acababa de desmantelar a un grupo de asesinos entrenados con una facilidad sobrenatural. La luz, esa luz no era humana. El chofer llegó en ese momento, con el rostro pálido al ver la escena. Los guardaespaldas heridos estaban empezando a incorporarse, aturdidos. «Llévanos a casa», ordenó Tran Lam con una autoridad tranquila que nadie se atrevió a cuestionar. Ayudó a Aileen, que aún parecía en estado de shock, a entrar en el coche. Durante el trayecto de regreso a la mansión, el silencio en el coche era denso. Aileen no apartaba la vista de Tran Lam. Él miraba por la ventana, la lluvia trazando surcos en el cristal, su perfil impasible. Una vez en la seguridad de su despacho en la mansión, con los guardias de la casa alertados y la seguridad reforzada, Aileen finalmente encontró su voz. ¿Qué eres?», preguntó. Su voz apenas un temblor. Ya no había arrogancia en ella, solo una profunda confusión y un atisbo de miedo. Tran Lam la miró. Sabía que este momento llegaría. Había esperado poder mantener su tapadera por más tiempo, pero la Hak Long Hoi lo había forzado. «Soy alguien que te ofreció un contrato para ayudarte, y acabo de cumplir una parte no escrita de él, tu seguridad», respondió él, evasivo. «No me vengas con eso», exclamó ella, su temperamento comenzando a regresar, avivado por la adrenalina y el miedo. «Lo que vi, eso no fue normal. Esa luz, la forma en que te movías, ningún ser humano puede hacer eso. ¿Eres algún tipo de cultivador avanzado? ¿Uno de esos ermitaños de las leyendas?» Tran Lam suspiró levemente. «Mi origen es complicado, Aileen, y el conocimiento completo podría ser más una carga que una bendición para ti en este momento». Hizo una pausa. «Basta decir que hay fuerzas en este mundo que van más allá de tu comprensión, y algunas de ellas son malévolas. La Hak Long Hoi es una de ellas, y parece que ahora te han puesto en su punto de mira, probablemente porque sospechan que la familia Bak posee algo que ellos desean». «¿Algo que desean? ¿El qué?», preguntó ella, su mente ágil comenzando a conectar este ataque con los recientes problemas de su empresa y el saqueo del museo. «Un artefacto de gran poder», dijo Tran Lam, decidiendo revelar una pequeña parte de la verdad. «Algo que yo también estoy buscando. Se llama el Tan Long Ngok». Aileen lo miró fijamente, asimilando la información. La Hak Long Hoi, un artefacto poderoso, y Tran Lam, este enigmático hombre que era mucho más de lo que aparentaba. También lo buscaba. Su mundo,
antes definido por juntas directivas, balances financieros y eventos sociales. Acababa de expandirse para incluir sociedades secretas, cultivadores y poderes sobrenaturales. «Entonces, ¿tu propuesta de matrimonio?», comenzó ella. «Fue una conveniencia, como dijimos», la interrumpió él. «Pero también una oportunidad para mí de moverme con más libertad en tu mundo mientras buscaba pistas. No anticipé que te convertirías en un objetivo tan directo tan pronto». Había un deje de preocupación genuina en su voz. Por primera vez, Aileen sintió algo más que sospecha o miedo hacia él. Era una extraña mezcla de gratitud por haberle salvado la vida y una creciente dependencia. Este hombre, con todos sus secretos, era actualmente su única protección contra un peligro que apenas comenzaba a comprender. La fachada de frialdad que ella mantenía se había agrietado seriamente. El contrato entre ellos estaba adquiriendo dimensiones imprevistas. Ya no era solo un acuerdo de negocios. Se había convertido en una alianza forzada contra un enemigo común y desconocido. Y en el centro de todo ello estaba Tran Lam, el misterioso taoísta cuyo poder oculto era tanto aterrador como, en ese momento, extrañamente tranquilizador. Los días que siguieron al ataque se tiñeron de una tensión palpable. La Hak Long Hoi, lejos de amedrentarse por la inesperada resistencia, pareció intensificar su ofensiva. Ya no se trataba de incidentes aislados o de presiones indirectas. Ahora, Bacha Aileen era el objetivo inequívoco. Su coche fue saboteado, los frenos manipulados de una forma tan sutil que solo la intuición sobrenatural de Tran Lam, que insistió en revisar personalmente el vehículo antes de un importante viaje de negocios, evitó una tragedia segura. En otra ocasión, un paquete aparentemente inofensivo entregado en la mansión contenía una serpiente venenosa exótica, cuya mordedura habría sido letal. Fue de nuevo Tran Lam quien, con una calma escalofriante, neutralizó a la criatura con un simple gesto de la mano, la serpiente cayendo en un letargo neestésteno profundo ante la mirada horrorizada del personal. Cada incidente obligaba a Tran Lam a desvelar un poco más de sus capacidades. Durante el intento de sabotaje del coche, Aileen lo vio reparar el complejo mecanismo de frenado con una velocidad y precisión que ningún mecánico terrenal podría igualar, sus dedos moviéndose con la certeza de un cirujano consumado, rodeados por un leve resplandor dorado que atribuyó al reflejo de la luz, aunque una duda persistente se instaló en su mente. La forma en que controló a la serpiente no fue la de un experto herpetólogo, sino la de alguien que comandaba a la criatura con una autoridad inherente, casi como si le hablara en un idioma que solo ellos entendían. Aileen vivía en un estado de constante alerta y creciente pavor. La seguridad de la mansión Buck se había reforzado hasta niveles militares, pero sentía que ninguna fortaleza terrenal podría protegerla de un enemigo que operaba con tanta audacia y con métodos que bordeaban lo sobrenatural. Su única constante, su único ancla en esta tormenta de caos, era Tran Lam. El hombre que había entrado en su vida como una farsa impuesta se estaba convirtiendo en su escudo indispensable. La gota que colmó el vaso llegó durante una visita a una de las fundaciones benéficas que patrocinaba el grupo Bhakti, un orfanato en los suburbios de la ciudad. Mientras Aileen hablaba con los niños, un grupo de hombres enmascarados irrumpió en el recinto. No eran tan numerosos como en el ataque anterior, pero su energía era más oscura, más amenazante. Parecían decididos a llevársela a cualquier costo. El pánico se apoderó de los niños y el personal. Tran Lam, que la había acompañado bajo la apariencia de un asistente discreto, se interpuso una vez más. Esta vez no hubo contención. Cuando uno de los atacantes, un hombre de complexión gigantesca con ojos inyectados en sangre, se abalanzó hacia Aileen blandiendo un pesado garrote de hierro,
Tran Lam simplemente extendió un dedo. Un rayo de luz pura, cegadora, brotó de la punta de su dedo e impactó en el pecho del gigante. El hombre salió despedido hacia atrás como si lo hubiera golpeado un ariete invisible, estrellándose contra una pared de ladrillos con tal fuerza que ésta se agrietó y él cayó al suelo, inmóvil. Los demás atacantes se detuvieron en seco, sus rostros enmascarados reflejando una mezcla de incredulidad y terror primordial. Tran Lam avanzó hacia ellos, y con cada paso, el aire a su alrededor parecía vibrar con un poder inmenso. Sus ojos ya no eran los de un humilde taoísta, eran los de un ser ancestral, llenos de una autoridad cósmica. Sin pronunciar palabra, levantó ambas manos, y una barrera invisible de energía surgió a su alrededor, protegiendo a Ai Lin y a los niños. Los miembros de la Hak Long Hoi intentaron atravesarla, pero fueron repelidos violentamente, como si chocaran contra un muro de acero. Uno de ellos, en un acto de desesperación, arrojó una esfera metálica que comenzó a emitir un humo negro y nauseabundo. Antes de que el humo pudiera extenderse, Tran Lam sopló suavemente y una ráfaga de viento puro y limpio surgió de la nada, disipando el gas venenoso y devolviéndolo hacia los atacantes, quienes tosieron y retrocedieron, sus propios ojos llorando por la ponzoña. Derrotados y aterrorizados por un poder que escapaba a su comprensión, los esbirros restantes de la Hak Long Hoi huyeron presas del pánico. Cuando el peligro pasó, Ai Lin se acercó a Tran Lam, temblando, pero esta vez con una determinación férrea en sus ojos. Los niños estaban asustados, pero ilesos, y el personal del orfanato miraba a Tran Lam con una veneración que rozaba el temor divino. «Basta», dijo ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «No más evasivas, Tran Lam, no más medias verdades. Te he visto hacer cosas que son imposibles. Me has salvado la vida repetidamente de maneras que desafían toda lógica. Necesito saber. Te exijo que me digas quién eres realmente». Tran Lam la miró. En sus ojos vio miedo. Sí, pero también una valentía naciente y una sed de verdad que ya no podía ignorar. La había subestimado. Esta joven mortal, criada en el lujo y la superficialidad, poseía un núcleo de acero. Había llegado el momento. La condujo a una pequeña sala privada del orfanato, lejos de oídos indiscretos. La atmósfera estaba cargada de la energía residual del enfrentamiento. Lo que voy a decirte desafiará todo lo que crees saber sobre el mundo. Ai Lin, comenzó él, su voz grave y solemne. Mi verdadero nombre no es Tran Lam. Ese es solo un disfraz que adopté en el reino mortal. Mi nombre es Lang Tieu. Hizo una pausa, permitiendo que el nombre resonara. Ai Lin frunció el ceño. El nombre no le decía nada. Soy el emperador celestial, continuó Lang Tieu, y esta vez sus palabras cayeron como truenos en la silenciosa habitación. El aire pareció espesarse, y por un instante, Ai Lin creyó ver un atisbo de una armadura dorada refulgente superpuesta a la sencilla túnica de Tran Lam, su figura creciendo en estatura hasta llenar la habitación con una presencia majestuosa. Luego parpadeó, y volvió a ser solo Tran Lam, pero la impresión de poder sobrecogedor permaneció. «Emperador celestial», balbuceó ella, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Era una locura. Dioses, emperadores celestiales. Eso pertenecía a los mitos, a las leyendas que leía su abuela. Lang Tieu asintió. Soberano de los 9 cielos, guardián del equilibrio cósmico, descendí al reino mortal con una misión: encontrar el Tan Long Ngok, el jade del dragón divino. No es solo un artefacto poderoso. Ai Lin es una de las claves que mantiene la estabilidad entre el reino celestial, el reino mortal y el inframundo.
Su pérdida, o peor aún, su caída en manos equivocadas como las de la Hak Long Hoi, podría desencadenar un cataclismo de consecuencias inimaginables para todos los seres vivos. Le explicó brevemente la naturaleza del artefacto, su conexión con las líneas ley de la tierra y los cielos, y cómo su energía era vital para prevenir desastres y mantener a raya a las entidades oscuras. Le habló del líder de la Hak Long Hoi, un antiguo cultivador renegado de un reino inferior llamado Hak Buong, el Rey Negro, quien había ascendido mediante artes prohibidas y buscaba el Tan Long Ngok para amplificar su poder y sumir al mundo en una era de oscuridad y tiranía. Aileen escuchaba, su mente girando, tratando de encajar estas revelaciones cósmicas con la realidad que conocía. Era demasiado. Sin embargo, las imágenes de Tran Lam, no, Lantieu, manipulando la energía, desafiando la muerte, repeliendo a sus atacantes con un poder que solo podía describirse como divino, daban un peso innegable a sus palabras. El miedo inicial comenzó a transformarse en un asombro sobrecogedor. El hombre con el que había firmado un contrato de matrimonio por conveniencia, el taoísta que había considerado un simple peón, era una deidad. ¿Por qué yo? ¿Por qué este contrato? Logró preguntar, su voz aún débil. Tu familia, los Bag, tienen una historia antigua, aunque lo hayáis olvidado. Uno de vuestros antepasados fue un guardián menor de un fragmento de conocimiento relacionado con el Tan Long Ngok, explicó Lantieu. La Hak Long Hoi lo sabe, o al menos lo sospecha. Pensé que estar cerca de ti, bajo el disfraz de un matrimonio, me permitiría investigar discretamente y, si fuera necesario, protegerte. No preví que Hak Buong actuaría con tanta agresividad tan pronto. Una sombra de preocupación cruzó su rostro divino. Subestimé su desesperación. Hubo un largo silencio. Aileen miró sus propias manos. Luego levantó la vista hacia Lantieu. Su expresión había cambiado. El shock inicial había dado paso a una extraña calma, una resolución que la sorprendió a sí misma. Si lo que dices es cierto, comenzó lentamente, entonces esto es mucho más grande que yo, que mi familia, que el grupo Bach-Ti. Se puso de pie, su postura más erguida. Dijiste que la Hak Long Hoi sospecha que mi familia tiene algo. Quizás sea verdad. Tenemos archivos familiares antiguos, reliquias que han pasado de generación en generación, guardadas en una bóveda privada. Nunca les presté mucha atención. Las consideraba antiguallas sin valor. Miró directamente a los ojos de Lantieu y por primera vez no vio a un empleado contractual ni a un enigma, sino a un aliado en una guerra que no había elegido, pero en la que ahora estaba inmersa. Emperador Celestial Lantieu, dijo, probando el nombre, que ahora sonaba extrañamente apropiado. Si vas a salvar el mundo, necesitarás más que poder divino. Necesitarás conocimiento terrenal, recursos, acceso. El grupo Bach-Ti tiene todo eso. Mis contactos, mi influencia, pueden ser útiles. Considera nuestro contrato modificado. Ya no eres solo mi marido de conveniencia. Eres mi socio en esta búsqueda. Te ayudaré a encontrar el Tan Long Ngok y juntos detendremos a la Hak Long Hoi. Una sonrisa genuina. La primera que Aileen había visto en él que no fuera una sombra fugaz, iluminó el rostro de Lantieu. Era una sonrisa que contenía la calidez del sol y la sabiduría de las estrellas. Tu coraje te honra, Bach Aileen, dijo él, y en su voz había un respeto que ella sintió profundamente. Acepto tu alianza. Con tu ayuda, nuestras posibilidades de éxito aumentan considerablemente. En esa pequeña habitación de un orfanato, mientras el mundo exterior seguía su curso ignorante del drama cósmico que se desarrollaba, nació una confianza inesperada, la heredera mortal y el emperador celestial.
unidos por un contrato y ahora por un propósito común. Estaban listos para enfrentar la oscuridad que se cernía sobre ellos. La búsqueda del Tan Long Ngok había entrado en una nueva y decisiva fase. La alianza entre el Emperador Celestial y la heredera mortal transformó la dinámica de su búsqueda. El despacho de Aileen en la mansión Batch, antes un bastión de estrategias corporativas, se convirtió en el centro de operaciones de una guerra secreta contra la Hak Long Hoi. Mapas antiguos de Tianhai se superponían con modernos análisis de datos del grupo Batch T. Informes sobre movimientos financieros sospechosos se cruzaban con intuiciones místicas de Lan Tieu sobre flujos de energía oscura. Aileen, con una eficiencia y determinación que impresionaron incluso al soberano celestial, movilizó los vastos recursos de su familia. Ordenó a sus equipos de investigación más discretos que rastrearan cualquier actividad anómala. Cualquier empresa fantasma o individuo con conexiones conocidas con el bajo mundo que pudiera estar vinculado a la Has Long Hoi. Abrió la bóveda familiar, un lugar al que rara vez había entrado, lleno de cofres polvorientos, pergaminos amarillentos y artefactos olvidados. Mi tatarabuelo era un erudito obsesionado con la historia local y el misticismo, explicó Aileen a Lan Tieu mientras examinaban un intrincado diario encuadernado en cuero. La familia siempre lo consideró un excéntrico. Quizás tenía sus razones. Lan Tieu tomó el diario. Aunque el lenguaje era arcaico y a veces críptico, sus ojos divinos podían descifrarlo con facilidad. Encontró referencias veladas a un guardián del jade del dragón y a un pacto de protección contra las sombras voraces. Había un mapa estelar dibujado a mano, con anotaciones que parecían corresponder a antiguos templos y líneas ley de Tianhai. Tu antepasado no era un simple excéntrico, Aileen, dijo Lan Tieu con solemnidad. Era parte de una cadena de guardianes que sabían de la existencia del Tan Long Ngok y de los peligros que lo acechaban. Este diario contiene pistas cruciales. Juntos, pasaron días descifrando los secretos del diario. Aileen utilizaba los ordenadores más potentes del grupo Bac-T para cruzar las referencias geográficas del diario con mapas actuales, identificando lugares que habían cambiado drásticamente con el tiempo, o que ahora estaban ocultos bajo la moderna metrópolis. Lan Tieu, por su parte, utilizaba su percepción espiritual para sentir las resonancias energéticas de los lugares mencionados, discerniendo cuáles aún conservaban una huella del poder del artefacto o de la influencia de la Hak Long Hoi. Sus personalidades, tan dispares al principio, comenzaron a complementarse de manera sorprendente. La mente analítica y pragmática de Aileen encontraba soluciones terrenales a problemas que Lan Tieu podría haber abordado con un despliegue de poder innecesario. A su vez, la sabiduría ancestral y la calma sobrenatural de Lan Tieu proporcionaban una perspectiva y una serenidad que anclaban a Aileen en medio del caos y el peligro crecientes. Hubo momentos de tensión. Por supuesto, la impaciencia natural de Aileen a veces chocaba con la paciencia milenaria de Lan Tieu, pero cada vez más encontraban un terreno común. Descubrieron un respeto mutuo que iba más allá de su alianza. Lan Tieu admiraba la fortaleza y la inteligencia de Aileen, su capacidad para adaptarse a una realidad que habría destrozado a la mayoría. Aileen, a su vez, se sentía cada vez más atraída por la profunda bondad y el sentido del deber que emanaban de Lan Tieu, más allá de su poder divino. La gratitud que sentía por él se estaba transformando en algo más profundo, un afecto que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. Su investigación los llevó a una serie de enfrentamientos calculados con la Hak Long Hoi. No eran ataques frontales, sino más bien incursiones quirúrgicas para obtener información o desbaratar sus operaciones. En una ocasión, siguiendo una pista del diario del antepasado de Aileen,
Llegaron a una antigua casa de té en el distrito histórico, ahora una tapadera de la Hak Long Hoi, donde se realizaban transacciones ilícitas y se reunían sus miembros de menor rango. Aileen, utilizando su astucia empresarial, se hizo pasar por una compradora de antigüedades adinerada, con Lan Tieu como su enigmático asesor. Mientras ella distraía al encargado con preguntas sobre cerámicas raras, Lan Tieu utilizó sus sentidos para localizar una habitación oculta donde se guardaban registros. Con una sutil manipulación de las sombras y el sonido, logró deslizarse sin ser detectado, fotografiar mentalmente los documentos cruciales, listas de nombres, ubicaciones de almacenes, planes de futuras operaciones, y regresar justo a tiempo para escuchar a Aileen cerrar un trato ficticio por una tetera sin valor. En otra ocasión, interceptaron un cargamento de la Hak Long Hoi que, según sus informantes, contenía artefactos robados que podrían tener relación con el Tan Long Gok. La operación fue arriesgada. Lan Tieu, utilizando su dominio sobre los elementos, creó una densa niebla en una carretera aislada, forzando al convoy de la Hak Long Hoi a detenerse. Aileen, coordinando un pequeño equipo de sus agentes de seguridad más leales y discretos, a quienes solo les había dicho que estaban recuperando bienes robados de la empresa, aseguró el perímetro. Lan Tieu se enfrentó a los guardias del convoy. Esta vez no hubo necesidad de demostraciones de poder divinas y cegadoras. Utilizó una forma de combate que era a la vez elegante y devastadoramente eficiente, neutralizando a los guardias con una serie de movimientos fluidos que parecían más una danza que una pelea, dejándolos inconscientes pero ilesos. Revisaron el cargamento, pero no encontraron el Tan Long Gok, aunque sí varios objetos imbuidos de energía oscura que Lan Tieu purificó antes de entregarlos anónimamente a las autoridades. Estos encuentros les proporcionaron piezas vitales del rompecabezas. Descubrieron que Hak Buong, el líder de la Hak Long Hoi, era aún más poderoso y astuto de lo que habían imaginado. Operaba desde las sombras, rara vez aparecía en persona, pero su influencia era palpable. Sus lugartenientes eran cultivadores de considerable poder, y su red se extendía por toda la ciudad e incluso más allá. Una noche, mientras analizaban un fragmento de un texto antiguo recuperado en una de sus incursiones, Aileen bostezó, frotándose los ojos cansados. Llevaban horas trabajando. Lan Tieu la observó con una suavidad inesperada. «Deberías descansar, Aileen», dijo él. «Incluso la mente más brillante necesita reposo». «No puedo», replicó ella, aunque su voz delataba su agotamiento. «Esto es demasiado importante. Cada minuto que perdemos, Hak Buong se acerca más a su objetivo». Lan Tieu se levantó y se acercó a ella. Le puso una mano suavemente sobre el hombro. Aileen sintió una oleada de calidez y tranquilidad recorrerla, disipando parte de su fatiga. Se sorprendió al no retroceder ante su contacto. De hecho, una parte de ella lo anhelaba. «No ganarás esta guerra agotándote hasta el límite», dijo él con voz queda. «Tu bienestar es tan crucial para esta misión como cualquier pista que podamos encontrar. Confía en mí. Yo vigilaré esta noche». Aileen lo miró, sus ojos encontrándose con los suyos, profundos y sabios. Vio en ellos una preocupación genuina, un cuidado que iba más allá de su alianza. Asintió lentamente. «Gracias, Lan Tieu». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre celestial sin la formalidad del título, y sonó natural, íntimo. Él le sonrió levemente. Esa noche, mientras Aileen dormía un sueño reparador por primera vez en semanas, Lan Tieu no solo vigiló los alrededores de la mansión con sus sentidos divinos, sino que también extendió una barrera protectora de energía dorada, invisible para los ojos mortales, que envolvía la casa como un capullo de luz. Su corazón,
que había permanecido impasible durante eones, sentía una extraña calidez al pensar en la mujer mortal que dormía bajo su protección. Este descenso al reino terrenal estaba resultando ser mucho más complejo emocionalmente de lo que jamás había anticipado. El avance decisivo llegó a través de una combinación de tecnología moderna y sabiduría ancestral. Un algoritmo de reconocimiento de patrones desarrollado por los ingenieros de Aileen, alimentado con los datos de los movimientos de la Ak Long Hoi y las localizaciones energéticas identificadas por Lang Tieu, señaló una anomalía a una antigua fábrica abandonada en las afueras industriales de Tianhai. Oficialmente, estaba en desuso desde hacía décadas. Sin embargo, los registros de consumo eléctrico mostraban picos inexplicables durante la noche, y las imágenes de satélite de alta resolución revelaban modificaciones estructurales recientes, ocultas a la vista desde el nivel del suelo. Lang Tieu se concentró, extendiendo su conciencia divina hacia la fábrica. Sintió una poderosa concentración de energía oscura, un aura de malevolencia y poder arcano que solo podía pertenecer a un lugar de gran importancia para la Ak Long Hoi. Y en el corazón de esa oscuridad percibió un brillo tenue pero inconfundible, una pulsación de energía pura y sagrada que luchaba por no ser extinguida. «Lo tienen allí», dijo Lang Tieu, sus ojos brillando con una luz intensa. «El Tan Long Gok está en esa fábrica. Hak Buong lo ha convertido en su fortaleza». Aileen sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y excitación. Habían encontrado la guarida del dragón. La búsqueda había llegado a un punto crítico. El enfrentamiento final se acercaba. La antigua fábrica se alzaba como un esqueleto oxidado contra el cielo nocturno, un laberinto de ladrillos desmoronados, metal retorcido y sombras que parecían devorar la escasa luz de la luna. Era la personificación de la desolación, pero para Lang Tieu vibraba con una energía oscura y concentrada, un faro de malevolencia que confirmaba sus sospechas. En su interior, Hak Buong había tejido su nido. La planificación de la incursión fue meticulosa, una sinfonía de estrategia mortal y poder celestial. Aileen, desplegando planos digitales de la fábrica, obtenidos a través de antiguos registros municipales y análisis de drones discretos, identificó puntos ciegos en la vigilancia perimetral, posibles rutas de entrada y las probables ubicaciones de las fuentes de energía que Lang Tieu había detectado. Su mente, entrenada en la complejidad de las adquisiciones hostiles y las estrategias de mercado, se adaptó con sorprendente facilidad a la planificación de una infiltración en una fortaleza enemiga. Según los patrones de consumo energético y las emisiones térmicas, el núcleo de su operación parece estar en los niveles subterráneos, señaló Aileen, marcando un área en el holograma tridimensional de la fábrica que flotaba sobre la mesa de su despacho. Probablemente allí es donde Hak Buong guarda el Tan Long Gok. Las defensas serán más fuertes a medida que nos acerquemos. Lang Tieu asintió, sus ojos fijos en el holograma. Hak Buong es astuto. Habrá dispuesto múltiples capas de protección, tanto mundanas como arcanas, sellos de energía oscura, guardianes corruptos, ilusiones. Su mirada se encontró con la de Aileen. Esta misión es extremadamente peligrosa. No es demasiado tarde para que te quedes atrás. Aileen lo miró con una determinación inquebrantable. Hemos llegado hasta aquí juntos. Lang Tieu, no voy a retroceder ahora. Además, añadió con una media sonrisa, alguien tiene que asegurarse de que no te olvides de los detalles prácticos mientras estás ocupado siendo divino. Lang Tieu sintió una oleada de afecto por su valentía y su inesperado humor. Decidieron que irían acompañados por un equipo mínimo. Aileen seleccionó a 2 de sus hombres de seguridad más fiables y competentes, el capitán Huang, un exmilitar con nervios de acero, y la joven Min,
una experta en tecnología y sigilo. Ambos habían demostrado su lealtad incondicional a Ai-Lin y, aunque no conocían la verdadera naturaleza de Lan Tieu, confiaban implícitamente en el juicio de su jefa y habían presenciado lo suficiente como para entender que Tran Lam era alguien extraordinario. Lan Tieu les proporcionó amuletos de protección imbuidos con una pequeña fracción de su energía celestial, capaces de desviar ataques menores y protegerlos de las influencias corruptoras más directas. Bajo el amparo de una noche sin luna, el pequeño grupo se deslizó hacia la fábrica abandonada. Min desactivó con pericia los sistemas de vigilancia externos que habían logrado instalar, mientras Lan Tieu disipaba las barreras energéticas más sutiles que protegían el perímetro. Entraron por un conducto de ventilación olvidado que Ai-Lin había localizado en los planos. El interior era un laberinto de pasillos oscuros, maquinaria oxidada y el eco inquietante de sus propios pasos. El aire estaba cargado de una opresión palpable, un hedor a corrupción y energía estancada. Lan Tieu se movía al frente, sus sentidos divinos cartografiando el camino, detectando trampas y centinelas antes de que se volvieran una amenaza. Neutralizó sellos explosivos con un simple toque, desvió rayos de energía oscura con un gesto de su mano y puso a dormir a los guardias de la Hak Long Hoi con una presión precisa en sus centros nerviosos antes de que pudieran dar la alarma. El capitán Huang y Min, aunque tensos, se movían con profesionalismo, cubriendo los flancos, sus armas equipadas con silenciadores, listas para cualquier eventualidad. Ai-Lin, aunque no era una combatiente, demostró ser invaluable. Su conocimiento de los planos les permitió evitar callejones sin salida y encontrar rutas más seguras. Llevaba consigo una tableta con sensores que detectaban fluctuaciones electromagnéticas y emisiones de gases, alertándolos de trampas tecnológicas que podrían haber pasado desapercibidas, incluso para Lan Tieu. A medida que descendían a los niveles inferiores, la resistencia se hizo más fuerte. Se encontraron con miembros de la Hak Long Hoi que no eran simples matones, sino cultivadores con habilidades siniestras. Uno de ellos intentó atraparlos en una ilusión, transformando un pasillo en un abismo sin fondo. Pero Lan Tieu, con una palabra de poder, rompió el espejismo como si fuera cristal. Otro desató un enjambre de insectos sombríos que fueron incinerados por una ola de fuego dorado que emanó de las manos del emperador celestial. Finalmente, llegaron a una enorme cámara subterránea. En el centro, sobre un pedestal de obsidiana negra, flotaba una esfera de luz pulsante, el Tan Long Ngok. Su brillo era tenue, como si estuviera siendo suprimido por la abrumadora energía oscura que llenaba la cámara. Y de pie ante él, de espaldas a ellos, había una figura imponente vestida con túnicas negras bordadas con hilos de plata que parecían serpientes retorciéndose. «Hak Buong», susurró Lan Tieu. El rey negro se giró lentamente. Su rostro era pálido, casi cadavérico, pero sus ojos ardían con una luz roja y maligna. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios finos. «Emperador celestial Lan Tieu», siseó Hak Buong, su voz resonando con un poder oscuro. «Esperaba tu visita, aunque debo admitir que trajiste una compañía inesperada». Sus ojos se posaron brevemente en Ai-Lin con desdén, la mortal que cree poder jugar en la Liga de los Dioses. «Tu reinado de terror termina esta noche, Hak Buong», declaró Lan Tieu, su propia voz tranquila pero cargada de una autoridad inmensa. «El Tan Long Ngok no te pertenece». «Pronto me pertenecerá por completo», replicó Hak Buong, «y con su poder remodelaré este mundo patético a mi imagen. Ningún dios celestial podrá detenerme». La batalla comenzó. Hak Buong era terriblemente poderoso. Desató torrentes de energía oscura,
invocó espectros sombríos y manipuló el propio entorno de la cámara, haciendo que fragmentos de roca y metal volaran hacia ellos como proyectiles. Lin Tieu lo enfrentó, desviando los ataques, contraatacando con rayos de luz pura y sellos celestiales. El capitán Huang y Min, aunque superados en poder, luchaban valientemente contra los lugartenientes de Hak Buong que emergían de las sombras, protegiendo a Ai Lin, quien coordinaba sus movimientos y buscaba debilidades en las defensas de la cámara con su tableta. En medio del caos, Ai Lin notó algo. Detrás del pedestal del Tan Long Ngok, oculto en las sombras, había un altar más pequeño donde brillaban unas runas complejas. Estaban canalizando energía hacia Hak Buong, amplificando su poder y al mismo tiempo suprimiendo el del artefacto sagrado. «Lang Tieu», gritó ella por encima del estruendo de la batalla. «El altar está potenciándolo y debilitando el jade». Hak Buong se giró hacia ella con una furia asesina. «¡Mortal insolente!», rugió, y una lanza de pura oscuridad se materializó en su mano, arrojándola hacia Ai Lin con una velocidad aterradora. Lang Tieu estaba enzarzado con dos de los espectros más poderosos de Hak Buong y no podía llegar a ella a tiempo. El capitán Huang intentó interponerse, pero la lanza lo atravesó como si fuera papel, hiriéndolo gravemente en el hombro. Ai Lin vio la muerte acercándose. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. En un acto de pura desesperación y un amor que apenas comenzaba a comprender, se arrojó, no para esquivar, sino para interponerse entre la lanza y el Tan Long Ngok, que estaba justo detrás de ella. Si no podía salvarse a sí misma, al menos protegería el artefacto que Lang Tieu había venido a buscar, el objeto que podría salvar al mundo. La lanza de oscuridad la golpeó en el costado. Un dolor cegador la consumió, y sintió cómo sus fuerzas la abandonaban. Cayó de rodillas, su sangre manchando el frío suelo de piedra. «Ai Lin». El grito de Lang Tieu fue un trueno de angustia y furia. La visión de ella cayendo, sacrificándose, rompió algo dentro de él, olvidando toda contención. Desató una fracción de su verdadero poder divino. Una luz dorada explotó desde su ser, desintegrando a los espectros, haciendo retroceder a Hak Buong y sacudiendo los cimientos de la fábrica. Corrió hacia Ai Lin, arrodillándose a su lado. La herida era profunda. La energía oscura de la lanza consumiendo su fuerza vital a una velocidad alarmante. Su rostro estaba pálido como la cera, sus labios teñidos de azul. «Lang Tieu», susurró ella, sus ojos buscando los suyos. «El altar». Él la sostuvo en sus brazos, su corazón celestial, que había latido durante eones, sintiendo un dolor que nunca antes había conocido. Sabía que las artes curativas ordinarias no serían suficientes contra la magia negra de Hak Buong. Para salvarla, necesitaría recurrir a su propia esencia vital, a la fuente misma de su poder inmortal. Sería un sacrificio enorme. Lo debilitaría considerablemente para la batalla final contra Hak Buong. Quizás incluso pondría en peligro su propia existencia si la lucha se prolongaba. Pero al mirar el rostro de Ai Lin, al ver la valentía y el amor en sus ojos moribundos, no hubo vacilación. «No te dejaré morir, Ai Lin», dijo con una voz cargada de una emoción que trascendía los eones. Cerró los ojos y concentró su voluntad. Una perla de luz dorada, pura y brillante como una estrella en miniatura, emergió de su pecho y flotó hacia Ai Lin, hundiéndose suavemente en su herida. Era una chispa de su propia alma divina. La energía oscura que la consumía retrocedió ante la luz sagrada. El color comenzó a volver a sus mejillas. Su respiración se hizo más regular. La herida comenzó a cerrarse visiblemente. Pero Lang Tieu se tambaleó, su rostro palideciendo.
un hilo de sangre dorada escapando de la comisura de sus labios. Había pagado un precio terrible. Hak Buong, recuperándose del estallido de poder, observaba con una mezcla de furia y triunfo. ¡Qué conmovedor, emperador celestial sacrificando tu propia esencia por una simple mortal! Te has debilitado considerablemente. Ahora, el Tan Long Ngok y este mundo serán míos. Lan Tieu se levantó lentamente, ayudando a Ai Lin a incorporarse, quien lo miraba con una mezcla de horror y gratitud abrumadora al comprender lo que había hecho. Aunque debilitado, los ojos de Lan Tieu ardían con una determinación gélida. «Puede que me hayas debilitado, Hak Buong», dijo, su voz resonando con el eco de su poder, aún formidable. «Pero has cometido un error fatal. Has subestimado el poder del sacrificio y el poder del corazón humano. Y ahora pagarás por ello». La batalla por el Tan Long Ngok estaba lejos de terminar. Se había vuelto personal. El aire en la cámara subterránea crepitaba con una tensión insoportable. Lan Tieu, aunque visiblemente debilitado por el sacrificio de una porción de su esencia divina para salvar a Ai Lin, se erguía con una dignidad imperial. La sangre dorada en sus labios era un testimonio de su herida, pero sus ojos brillaban con una determinación que parecía extraer fuerza de las mismas estrellas. A su lado, Ai Lin se mantenía en pie con dificultad, la luz de la perla de esencia de Lan Tieu aún trabajando para sanar sus heridas, pero su mirada estaba fija en Hak Buong, llena de un desafío que reflejaba el del emperador celestial. El capitán Huang y Min, heridos pero resueltos, se habían reagrupado, listos para defender a su señora y a su enigmático protector hasta el final. «Has sellado tu destino, Lan Tieu», siseó Hak Buong, saboreando la aparente ventaja. Levantó sus manos, y la energía oscura de la cámara se arremolinó a su alrededor, formando garras y tentáculos sombríos. «Una vez que te destruya y reclame el Tan Long Ngok en su totalidad, ni los 9 cielos podrán detenerme». «Tu ambición te ciega, Hak Buong», replicó Lan Tieu. Su voz, aunque más queda, no había perdido su resonancia de poder. El verdadero poder no reside en la dominación, sino en el equilibrio, y tú solo conoces la destrucción. Recordando las palabras de Ai Lin, Lan Tieu enfocó una parte de su mermada energía. «Ai Lin, el altar que mencionaste. Ahora», comprendiendo al instante, Ai Lin, a pesar de su debilidad, sacó una pequeña pero potente carga explosiva que había preparado como contingencia. Un producto de la División de Investigación y Desarrollo del grupo Batch T, mientras Lan Tieu lanzaba una finta desesperada contra Hak Buong, atrayendo su atención. Min, con una velocidad y agilidad asombrosas, esquivó a un par de lugartenientes restantes y colocó la carga en la base del altar oscuro que potenciaba al Rey Negro. El capitán Huang le dio cobertura, sus disparos precisos manteniendo a raya a los enemigos. «Ahora», gritó Min. Con un destello y una detonación contenida pero poderosa, el altar explotó en una lluvia de fragmentos de obsidiana y energía corrupta. Un aullido de furia y dolor escapó de los labios de Hak Buong cuando la fuente de su poder amplificado se cortó abruptamente. La opresiva oscuridad en la cámara disminuyó sensiblemente, y el Tan Long Ngok, sobre su pedestal, pareció pulsar con un brillo renovado, como si respirara con alivio. «Insolentes mortales», rugió Hak Buong, su rostro contorsionado por la rabia, pero su poder, aunque todavía formidable, ya no era el torrente abrumador de antes. Este era el momento que Lan Tieu había estado esperando. Ignorando su propia debilidad, se lanzó hacia adelante. Ya no era una danza elegante de combate, era una acometida desesperada. Cada golpe imbuido con la urgencia de proteger lo que amaba
y el deber de salvaguardar el equilibrio cósmico. Sus puños y palmas, envueltos en una luz dorada fluctuante, se encontraron con las garras de energía oscura de Hak Buong en una serie de impactos que hicieron temblar la cámara. La batalla fue brutal. Lan Tieu recibió golpes que lo habrían desintegrado en su estado debilitado si no fuera por su naturaleza divina y su voluntad indomable. Pero por cada golpe que recibía, devolvía otro con una precisión y una fuerza que parecían imposibles. Luchaba no solo con su poder celestial, sino con un fervor nacido de su experiencia en el reino mortal. Un fervor alimentado por el coraje de Ai Lin y la lealtad de sus compañeros. Finalmente, viendo una apertura cuando Ak Buong se tambaleó por la pérdida de su potenciador, Lang Tieu concentró la última de sus reservas de energía en un solo golpe. Su puño, brillando como un sol en miniatura, impactó directamente en el pecho de Hak Buong. No hubo una explosión espectacular, sino una implosión de energía oscura. El Rey Negro gritó, un sonido que se quebró en la nada mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse, convirtiéndose en cenizas que fueron barridas por una ráfaga de viento puro que surgió de la nada. El mal que había amenazado con consumir Tian Hai se había extinguido. El silencio descendió en la cámara, roto solo por la respiración agitada de los supervivientes. Lan Tieu se tambaleó, cayendo de rodillas, completamente agotado. El Tan Long Ngok pulsaba suavemente sobre su pedestal, su luz ahora clara y serena. Ai Lin corrió hacia él, su propia recuperación progresando rápidamente gracias a la esencia divina. «Lan Tieu», exclamó, ayudándolo a sostenerse. Él le sonrió débilmente. «Lo logramos». Con un esfuerzo, Lan Tieu se acercó al Tan Long Ngok. Extendió una mano temblorosa y el artefacto flotó hacia él, posándose en su palma. Una oleada de energía pura y vivificante fluyó hacia Lan Tieu, restaurando una parte de su fuerza divina, aunque la esencia vital que había sacrificado por Ai Lin tardaría mucho más en recuperarse por completo. Luego, dirigió una parte de esa energía hacia Ai Lin, completando su curación y borrando cualquier rastro de la herida infligida por Hak Buong. Hizo lo mismo con el capitán Huang Yimin, cuyas heridas se cerraron ante sus ojos asombrados. Con la caída de Hak Buong, la Hak Long Hoi se desmoronó como un castillo de naipes. Sus lugartenientes principales habían perecido en la batalla o fueron capturados por las autoridades alertadas discretamente por los hombres de Ai Lin. Los miembros restantes, privados de su líder y su fuente de poder, se dispersaron, dejando tras de sí solo el eco de sus ambiciones frustradas. El orden, tanto en el mundo mortal como en el flujo de energías cósmicas, comenzaba a restablecerse. Lang Tieu había cumplido su misión. El Tan Long Ngok estaba a salvo. En los días que siguieron, mientras la ciudad de Tianhai volvía a su bulliciosa normalidad, ajena al cataclismo que se había evitado por poco, Lan Tieu y Ai Lin se encontraron en una encrucijada. El emperador celestial podía ahora regresar a los 9 cielos, a su trono y a sus deberes inmortales. Una tarde, estaban en el jardín de la mansión Bak, el mismo lugar donde él solía meditar. El sol poniente teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. «Debes estar ansioso por regresar», dijo Ai Lin en voz baja, su corazón encogiéndose ante la perspectiva de su partida. El contrato de matrimonio había expirado tácitamente con la resolución de la crisis, pero lo que había crecido entre ellos era mucho más real que cualquier documento legal. Lang Tieu la miró. Había pasado eones observando el universo, pero la complejidad y la belleza del corazón humano, tal como lo había visto en Ai Lin, lo habían cautivado de una manera que nunca había imaginado. Su valentía, su inteligencia, su capacidad de amar y sacrificarse.
ella representaba lo mejor del reino mortal. Los 9 cielos han sobrevivido sin mí durante este tiempo, dijo él, una leve sonrisa jugando en sus labios. Y aunque mi deber allí es eterno, he descubierto algo aquí que también requiere mi atención. Tomó suavemente la mano de Aileen. Este mundo, y tú en particular, me habéis enseñado mucho. Sobre la fragilidad, sí, pero también sobre la resiliencia, sobre el significado del sacrificio, por algo más que un deber abstracto. Aileen lo miró, sus ojos brillando con una esperanza tímida. ¿Significa eso? Significa, continuó Lantieu, que aunque soy un emperador celestial, también soy Tran Lam, y Tran Lam ha encontrado un hogar aquí, contigo. Puedo cumplir con mis deberes celestiales desde cualquier reino, siempre que el equilibrio se mantenga. Y quizás, añadió, su mirada volviéndose más profunda, el equilibrio de mi propio corazón requiere que me quede. La alegría inundó el ser de Aileen, las palabras que anhelaba escuchar, pronunciadas con la sinceridad de un ser que no conocía la falsedad. Entonces, ¿qué pasará con nuestro contrato?, preguntó ella, una sonrisa traviesa ahora en sus labios. Lantieu le devolvió la sonrisa, una sonrisa plena que transformó su rostro, revelando el carisma y la calidez que a menudo ocultaba bajo su porte divino. Creo que necesita una renegociación, quizás uno sin cláusulas de escape y con un compromiso de por vida, o, en mi caso, de por eternidad. Se inclinó y la besó. Un beso que sellaba no un contrato, sino una promesa. Un beso que unía el cielo y la tierra, lo divino y lo mortal, en un amor que había florecido en medio del peligro y se había fortalecido con el sacrificio. Un año después, la ciudad de Tianjai prosperaba. El grupo Bajti, bajo la dirección de Aileen y con el consejo discreto pero increíblemente sabio de su marido, Tran Lam, alcanzó nuevas cotas de éxito, siempre guiado por principios éticos y un compromiso con el bienestar de la comunidad. Nadie, salvo unos pocos confidentes, conocía la verdadera identidad de Tran Lam, el tranquilo erudito que a veces acompañaba a la formidable CEO a eventos sociales, irradiando una calma y una sabiduría que intrigaban a muchos. A veces, en las noches estrelladas, se sentaban juntos en el jardín, mirando los cielos. Aileen apoyaba la cabeza en el hombro de Lantieu, sintiendo la fuerza tranquila de su ser inmortal y el calor de su amor muy humano. Él le contaba historias de galaxias lejanas y reinos celestiales, y ella le hablaba de los sueños y esperanzas del mundo mortal. Habían encontrado su propio equilibrio, un puente entre dos existencias vastamente diferentes, unido por un amor que era tan real como las estrellas y tan perdurable como la eternidad. El emperador celestial había descendido al reino mortal en busca de un antiguo artefacto, pero había encontrado algo infinitamente más precioso, un corazón valiente que le había enseñado el verdadero significado de la conexión y un amor que había dado un nuevo propósito a su existencia inmortal. Su aventura juntos apenas comenzaba.